Sinesio es conocido aquí en Ellín, por supuesto, porque estuvo hace 2 años con su ponencia de transcomunicación instrumental, y por ser quizás uno de los pioneros que han investigado toda esta fenomenología, sobre todo en el tema de las psicofonías y de las psicoimágenes. Sinesio es un científico, como decía antes Pedro, es de esos científicos que entran dentro del mundo paranormal para aplicar su ciencia e intentar buscar una explicación a todos estos fenómenos. Yo no voy a dar una charla sobre psicofonías ni sobre lo que hace Sinesio, así es que vamos a darle la bienvenida a Sinesio y dejemos que sea él quien nos hable de su ponencia. Gracias. Bueno. ¿Me oyen perfectamente, sí o sí? Ah, estupendo. Empezamos con media hora de retraso y acabaremos con media hora de retraso también. Cuando llega a España las primeras noticias del fenómeno de la psicofonía, la vez pasada no les traje ninguna, esta vez sí traigo voces para que puedan oír ustedes cómo suenan, y quizá algunos de ustedes no dormirán muy tranquilos esta noche, o muy esperanzados. Cuando a principios de la década de los 70, repito, nace la parapsicología y se nos habla de la psicofonía, los medios de transcomunicación, todo el mundo se hace cargo de ello, y en España se arma un revoltijo espantoso. En toda Europa, pero sobre todo en España, se hace un mal uso y abuso del concepto de parapsicología. Se coge una coctelera, se mete la brujería, se mete la ufología, se mete la magia, se agita bien y lo que sale es la parapsicología. Y esto no es cierto. La parapsicología es una ciencia muy seria, hasta tal punto que tenemos más de 37 universidades que tienen departamento, cátedra de parapsicología, para posgraduados, para médicos, para psicólogos, para pedagogos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí, entre muchos sistemas o muchos medios de comunicación que han ayudado mucho a desprestigiar la parapsicología. Yo recuerdo un compañero mío de la universidad, profesor de acústica electrónica, que compraba las revistas de parapsicología y cuando entraba en la clase la escondía, se la metía debajo del brazo doblada para que nadie se diera cuenta de lo que estaba leyendo. Pero un día tuvo la desgracia que el decano se enteró de que en sus clases de física había hablado de fenómenos fronterizos, por no llamarlos paranormales. Yo los llamo fronterizos porque están en la frontera de nuestra ciencia y nuestro conocimiento con otra ciencia y otros conocimientos que de momento desconocemos. Pero el decano llamó a este señor y le dejó suspenso, o mejor dicho, le advirtió que le dejaría suspenso de sueldo y de empleo si hablaba de estos temas en clase. Bueno, yo comprendo que naciera en aquella época unos grupos que se llamaban Alternativa Racionalista, que acometían contra todo lo que fuera o viera o tuviera matices de paranormal. Poco a poco el término paranormal ha ido desapareciendo y hablamos de fenómenos fronterizos, porque desconocemos realmente dónde empieza la parapsicología. Cuando se empezaron las primeras grabaciones, se pudo observar que cuando los micrófonos se colocaban en campanas de vacío, la voz que se grababa era muy débil y que cuanto más aislábamos, más débil era la voz. Hasta que el doctor Sekonsky, buen amigo mío, hablando conmigo, me comentó que hacía falta a estas entidades darles energía para que pudieran manifestarse. Yo no sé si en la conferencia del año pasado expliqué esto, si lo expliqué, díganmelo para no perder tiempo. Entonces, ya hace 2 años quiero decir, entonces yo cometí un error en el primer libro que escribí que se llamaba o se titulaba Voces sin rostro. Yo decía que conectábamos con una energía inteligente, energía porque producía un fenómeno de grabación e inteligente porque contestaban inteligentemente a nuestras preguntas. Bueno, hoy he cambiado. No pienso lo mismo. Hoy pienso que conectamos con inteligencia. El concepto de energía ha desaparecido. Y para que esas energías se manifiesten, necesitamos, o mejor dicho, perdón, esas inteligencias se manifiesten, necesitamos proporcionarles energía nosotros. Mire usted, voy a poner un ejemplo muy simple. Yo soy alfarero, mi cabeza imagina un jarrón, imagina algo, necesito un brazo, una energía
para poder manifestar o dar forma a lo que mi mente concibe, y necesito un soporte físico, que es el barro, donde se plasma lo que yo he concebido. En todos los fenómenos paranormales, sobre todo lo que llamamos transcomunicaciones, hace falta esta trilogía: la inteligencia que produce el fenómeno, la energía necesaria para que se produzca el fenómeno y el soporte físico donde se manifieste el fenómeno. El soporte físico puede ser una cinta magnetofónica, una película de vídeo, una película en infrarrojo, una película en ultravioleta, sensores, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a estudiar una serie de ruidos que fueran capaces ellos de modular y transformarlos en voz. Y efectivamente se consiguieron grabar frases enteras bonitas sobre ruido de lluvia, ruido del viento entre los árboles, el recordear del agua en un riachuelo, pero pronto nos dimos cuenta que esa energía no era suficiente y se empezaron a usar en ondas hertzianas, ondas de radio, que es con lo que se está trabajando actualmente. Es imposible que yo les diga a ustedes cuáles son las ondas más adecuadas para las voces que luego oirán ustedes, porque eso depende del lugar geográfico donde se realiza la experiencia. En estos momentos yo trabajo normalmente entre 531 y 1600 hercios. Aquí se obtienen resultados mediocres. Luego trabajo en la banda de 60 metros, 41, 31, 19 y 16. Llego a los 25.000 kilohercios. Son ondas muy elevadas, altas vibraciones. Y tengo observado, lo curioso de esa observación, por fortuna tengo un aparato que me permite subir la onda hertziana, o sea, la onda de radio, de décima en décima de hercio. He podido observar cosas rarísimas, extrañísimas y realmente sorprendentes. Por ejemplo, existe una banda en los 1600 kilohercios que yo le llamo la zona del olvido, porque preguntes lo que preguntes, no contestan. Yo le llamo zona del olvido. ¿Quién eres? No lo sé. ¿Dónde estás? No lo sé. ¿Cómo es donde estás? No veo nada. Ellos preguntan: ¿quién soy? ¿Dónde vivo? Sácame de aquí, por favor. Pero normalmente siempre dicen lo mismo: no sé, no veo. Una zona del olvido, totalmente. Esta zona del olvido corresponde a lo que Raymond Moody en su libro Vida después de la vida denomina zona gris. Según él, los que han atravesado esta zona gris está abarrotada de entidades tristes que miran al suelo, que deambulan como perdidos en una inmensa laguna gris también. Más arriba, un poco por encima de los 1600, ya me encuentro en los 5000 kilohercios, aparece una zona donde la voz suele mentir o dicen mentiras, a veces sin mala intención. Yo les he cogido en mentiras y les he dicho: bueno, ¿por qué me estás mintiendo? Y contestan sencillamente: porque me divierte, porque sois tontos. Esto me lo han dicho más de una vez. O sencillamente porque os tomamos el pelo. Eso también me lo han dicho. Y las mentiras a veces son pseudo-mentiras. Hace dos primaveras, pues esta primavera no, la primavera del año pasado, una voz me dijo: el Papa se muere en verano. Muy bien, de acuerdo. Entonces yo, para tener testigos, a Pedro Amorós le envié un disquete con esta psicofonía para que sirviera como testigo. Pasó el verano y el Santo Padre no murió. Ha pasado este verano y aunque esté muy malito, el Padre Santo no ha muerto. Entonces yo he preguntado últimamente: bueno, ¿por qué me mentisteis? ¿Por qué me habéis dicho esto? Y me contestaron muy lacónicamente, me contestaron: oh, no dijimos en qué verano. Bien, de acuerdo. Otro caso, una medio tomadura de pelo, tiene un sentido del humor. Otra tomadura de pelo, con mala intención. Un compañero mío de estudios trabajaba en una empresa muy importante, la empresa muy importante le proporcionó ir a Suiza a hacer unos estudios, una ampliación de estudio, un máster. Vivía con su madre era muy mayor y estaba muy enfermita. Y entonces me vino a ver y me dijo: mira, Silencio, me pasa esto. La empresa me paga un máster en Suiza
que me conviene mucho hacerlo, yo no sé qué hacer, si irme, mi madre está muy mal. Tú podrías preguntar a tus voces, entre comillas, si mi madre va a aguantar estos meses que voy a estar fuera. Y yo que mira, querido amigo, yo esto no lo hago, yo no hago espiritismo, yo lo estoy intentando hacer una unión entre la espiritualidad y la ciencia. Pero bueno, lo vi tan desesperado, que accedí y hice estas llamadas en su presencia. Me parece que trabajaba en 9.545 kHz, una zona bastante decente. Bueno, y pregunta cuándo se morirá. ¿Se morirá mi madre? Y le contestan, antes de Navidad. Vale, ya va fastidiado, dijo, ya no puedo ir al cursillo, porque el cursillo empezaba en octubre. Y esto debía ser el mes de junio, julio, una cosa así. Bueno, él va a la empresa, explica el caso, mire, no me atrevo, claro, en la empresa no dijo que había tenido este contacto, dijo que tenía su madre muy enferma y que los médicos no le aconsejaban dejarla sola. Bueno, muy bien, de acuerdo. Bueno, pasa septiembre, pasa octubre, pasa noviembre, la madre no se muere, pasa diciembre, la madre no se muere, pasa enero, la madre no solo no se muere, sino que se reanima y pasan 6 años y la madre sigue viviendo. Y cuando insistimos y les decimos, bueno, oye, ¿qué ha pasado? Dijisteis que antes de Navidad, antes estaba lo mismo. O no dijimos de qué Navidad, siempre hay una Navidad, es lógico. Si antes de Navidad, en enero, bueno, pues antes de Navidad de este año, y si es el otro año, una Navidad no precisada. Este tipo de mofa o este tipo de tomarnos un poquito el pelo existe, pero yo no creo con mala intención, porque además ellos tienen un desconocimiento absoluto de nuestro tiempo real. Hablamos en física de que hay 3 tiempos, hay el tiempo cronológico, el de los astros, el tiempo biológico y el tiempo psíquico. Y ellos desconocen nuestro tiempo, ellos están en otro continuo, nosotros estamos en un continuo espacio-tiempo y al parecer ellos están en un continuo espacio gravitacional. No quiero meterme en honduras de física, pero por ahí van los tiros. Además, piensen una cosa, que nosotros nos movemos en 4 dimensiones, lo ancho, lo profundo, lo alto y espacio-tiempo, que es la 4ª dimensión. La física moderna habla de que existen 22 dimensiones. ¡Madre mía! Nosotros solo vemos 4 o estamos en 4. Ustedes se pueden imaginar lo que habrán en esas 18 dimensiones que desconocemos. Posiblemente habrán otros mundos paralelos, habrán otros universos que coexisten con nosotros en esas otras dimensiones. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y cómo no nos molestamos? A veces sí nos molestamos. Pero esto es como la radio o la televisión. Existen 50.000 longitudes de ondas en este momento y si sintonizamos bien, no se molestan unos con otros. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, yo he pedido a veces que me ayuden en mis investigaciones. Sé, y aquí hay un compañero mío, el padre François Aubrin, que sabe perfectamente que a otros investigadores les han dado pistas para poder comunicarse con más tranquilidad o con más facilidad. Y yo decía, bueno, ¿por qué no me ayudáis a mí? Y verán ustedes las contestaciones. Hay una voz muy bonita que me dice, es muy difícil llegar hasta aquí. Y luego otra voz más bonita todavía me dice, hay clara senda, hay clara senda. Y hay otras, en un caso determinado, esta voz clara senda es preciosa, me puse nervioso y no pude memorizar la longitud de onda. Entonces me volví loco, décima y buscando en la escala del emisor de frecuencia hasta que la volví a encontrar. Y me contesta muy alegremente, ¡oh, qué alegría! En poco a poco has llegado otra vez a nosotros. Luego otra vez también me dicen, profesor Darnell, esta no la traigo porque casi me da vergüenza, eres una clara víctima de tu trabajo, pero te felicitamos, de tu abnegación al trabajo, pero te felicitamos. También una voz magnífica. Y bueno, y qué feliz soy, felices Navidades. Las he traído para que las oigan todas estas. No se crean que yo cuando hablo intento demostrar. Hay una cosa que me sorprendió mucho. Yo he preguntado en repetidas ocasiones
¿Dónde estáis? ¿Cómo estáis? No contestan abiertamente. Y una de las preguntas yo os decía, ¿estáis en estado de plenitud? Como se dice, ¿estáis en estado de plenitud? Y algunas me contestan, yo todavía no, estoy creciendo, estoy aprendiendo. Hay muchos que sí están ya en estado de plenitud, me acerco, estoy creciendo como la levadura. Estoy creciendo como la levadura me causa realmente emoción, porque leyendo una obra que se titula El retorno de la muerte, me impresionó leer unas palabras de Jesús que dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que crece. Esto realmente es interesante, es muy interesante. Cada vez se van encontrando más concordancias entre el conocimiento espiritual y el conocimiento científico. Por ejemplo, la ley de la relatividad prácticamente ya está en la Biblia, en el Génesis. Lo que pasa es que hasta hace poco no hemos estado preparados para comprenderlo. Einstein dice, en su ecuación, no la vamos a explicar, que energía y materia es lo mismo. La materia es la energía condensada y se ve, y la energía no la vemos. Y en el Génesis te dicen que Dios hizo lo que se ve de lo que no se ve, o sea, la materia de la energía, y que lo que no se ve, la energía, es consecuencia de lo que se ve de la materia. Y es cierto, miren ustedes tienen un tronco de madera de un árbol que ha crecido a base de absorber los alimentos con sus raíces y elaborarlos con la luz solar a través de la función clorofílica. Y ese tronco es una condensación de energía solar. Lo quemamos, arde, la energía se desprende y queda la ceniza solo. O sea que esta concordancia científico-religiosa está muy demostrada y así hay 50.000 casos. Pero como el movimiento se demuestra andando, vamos a escuchar algunas psicofonías. Tenemos tiempo, pero luego me gustará que ustedes me hagan preguntas y yo, si puedo, contestaré. Y si no puedo, le diré sinceramente, pues mire usted, no lo sé, porque hay muchas cosas, muchísimas, claro está, que ignoro totalmente. Les voy a explicar alguna anécdota. Tenía un amigo que se llamaba Juan, una persona de mucho dinero, muy acaudalada, vivía muy bien, y llega un momento que muere. Muere un cáncer, y yo no acostumbro a llamar a nadie. En toda mi vida de experimentación solamente he llamado a 2 personas porque me han encargado y he conseguido resultados. Si no, no lo hago. Yo trabajo con lo que llamo micrófono abierto. Abro un micrófono y si quiere venir alguien, que venga, usando frecuencias altas. En este momento las mejores frecuencias que estoy empleando es la de 17.500 kilohercios y subiendo hacia los 26.000. Me sale una voz que dice: soy Juan. La reconocí, aunque hay sistemas científicos para reconocerlas. Y otra vez me voy a decir más tarde: soy Juan. Y yo digo: mira, con que me digas que eres Juan, no me dices nada, porque yo conozco muchos Juanes que ya están al otro lado. Dime tu apellido. Y con su voz grosera y su manera de hablar me dice sencillamente: no me da la gana. Luego, más adelante, en otra se ve que se arrepintió y me dice: sí, soy Juan Forns y estoy en el astral. Fíjense, estoy en el astral. Hoy día la física ya no dice que en la materia existe el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, sino que los físicos modernos, con años de experiencia, no el recién salido de la universidad, porque aún está, aún los árboles le impide ver el bosque, sino el científico, el físico mayor, que ha leído, ha estudiado y ha digerido, dice que la materia tiene 6 estados, que son el sólido, el líquido, el sólido, el líquido, el gaseoso, el coloidal, que no explico lo que es, el plásmico y un 6º estado que se llama estado astral. Esto ya empieza a admitir la ciencia, que hay un sexto estado de la materia, que es el estado astral. Esto tiene su importancia, tiene mucha importancia.
Físicos como, por ejemplo, Sabat van Henigel, un holandés, que habla de que el universo tiene esas 22 dimensiones y que cada dimensión tiene dividida, está en 7 subplanos y cada subplano en 7 subplanos menos, llega a hablar de que los planos que crean el universo pasan de los 84.000. Lo que habrá ahí que no vemos ni oímos. Nuestra vista queda limitada por el ultravioleta y por encima del ultravioleta no vemos nada. Por debajo por el infrarrojo y tampoco vemos nada por debajo del infrarrojo. En cuanto a los sonidos, exactamente lo mismo. Nuestro abanico auditivo es muy, muy limitado. Los perros y los gatos, los animales, tienen algunos de ellos abanicos auditivos mucho más altos. Yo recuerdo, tenía una perra muy bonita que se llamaba Kazán, una perra lobo, negra como la noche, y cuando yo me metía en el laboratorio y empezaba a experimentar, se me echaba los pies. Y pronto observé que de vez en cuando levantaba las orejas y enseñaba los dientes. En un principio no caí en nada, pero luego me di cuenta que cada vez que la perra mostraba inquietud, había habido una grabación psicofónica. Tomé apuntes, cronometré desde el momento en que empezaba a grabar hasta el momento en que la perra mostraba su inquietud y exactamente. Si grababa 1 minuto 40, por ejemplo, a 1 minuto 15, ¡pam!, aparecía la psicofonía. Ella veía, oía algo que nosotros no vemos ni oímos, hasta el punto que, nada más porque tiene un abanico visual y auditivo más alto, hasta el punto que llegó un momento en que cuando la pobrecita veía que yo cogía el magnetofón, salía de mi cuarto y se me metía debajo de una cama. Mi gato actualmente también lo hace, cada vez que me meto en el laboratorio, cada vez que me meto en el laboratorio experimental, el animal sale, porque él ve cosas que no vemos y oye ruidos que nosotros no oímos. Ejemplo clarísimo, la policía tiene unos silbatos para llamar a sus perros, que silba, no oímos nada y el perro sí lo oye y viene. Hay preconiciones que se han cumplido. Por ejemplo, y no siempre, a veces la psicofonía procede de una persona muerta. Y esta es una experiencia que he tenido últimamente que me ha hecho pensar mucho. Una amistad nuestra, muy querida, enfermó de cáncer de pulmón, bueno, estaba desahuciada, no había salvación posible. Y un día, haciendo una psicofonía, me sale una voz que también reconozco y me dice: Sinesio, soy María Luisa, díselo a Cori. Cori es mi mujer. Sinesio, soy María Luisa, díselo a Cori. Yo reconocí la voz de María Luisa, pensé, ya está, se ha ido. Con cierto temor, levanto el teléfono, llamo a la familia, pregunto por María Luisa y una de sus hijas me dice: mira, lleva ya 4 días en coma, sedada y en coma. Entonces pienso que su alma, su yo consciente, antes hablaban aquí de la conciencia, recuerdo la psicofonía que pregunto: ¿en qué estado estáis? Y me contestan: consciente. Bueno, entonces pienso que María Luisa, en ese adiós ya, estaba totalmente sedada y totalmente en coma, salió del cuerpo y me dio esta comunicación. Esto hay para que tenerlo en cuenta, porque no es el único caso, sé de otros casos parecidos. Y también otra, de una voz de mujer que me dice: tu mejor amiga muerta en el hospital. Yo no sabía quién podía ser, hasta que al cabo de unos días me avisan de la defunción de una íntima amiga de mi familia en el Hospital Clínico de Barcelona. Sé que hay cosas que, por muy duros que seamos, tenemos que empezar a pensar, yo no soy duro, que podemos empezar a pensar que realmente existen connotaciones de otra vida superior. Las experiencias al borde de la muerte son otra prueba evidente también, y se sabe que no son fantasías. Se han hecho profundos estudios controlando el anhídrido carbónico del cerebro, que llega al cerebro a través de la sangre. Las drogas sabemos que no lo producen, se sabe muchísimo más. Y ahora, si ustedes me lo permiten, apartándome del tema de la psicofonía, que entraremos de lleno en otro momento, he visto que entre nosotros se encuentra un invidente. Y yo quisiera contar una salida, una muerte aparente de un invidente. Se lo ofrezco para reconfortarla. Resulta, esto está registrado
en la Universidad de Friburgo por un gran especialista que era el doctor Hans Bender, el decano de la Universidad de Friburgo. No confundirse, hay dos Friburgo, el suizo y el alemán. Me estoy refiriendo al suizo. Resulta que un invidente, al cruzar la calle, una moto se le echó encima y lo mató. En ambulancia lo recogen, no tiene pulso, las constantes vitales 0 de 0 de 0, llega al hospital, le empieza a hacer masaje cardíaco, le empieza a hacer lo que sea, total, que al cabo de unos minutos, ¡pam!, recupera el latido y se normaliza. Quiero recordar que es un invidente de nacimiento. Cuando recobra el conocimiento al cabo de unos días, explica que la moto que lo había atropellado era de color rojo. Y yo me pregunto, ¿cómo una persona que no ha visto nunca el color rojo puede hablar del color rojo? Que el motorista llevaba una casaca tirolesa de color verde y un dibujo extraño en la espalda. Y va dando una serie de señales a la policía y llega un momento que la policía encuentra a quien lo atropelló y confesó que lo había atropellado y lo había dejado tirado en el suelo. Bueno, esta es la percepción extrasensorial. Es que los ojos nuestros, nuestro olfato, nuestra vista, nuestro tacto, es muy mediocre en comparación con la percepción extrasensorial de cuando el paquete cuántico energético que se desprende en nuestro cuerpo, que ya se ha fotografiado, pues abandona el cuerpo. Yo conseguí unas fotografías en el momento en que moría una anciana. Si dentro de un par de años tengo el gusto de volver a estar con ustedes, les traeré unas diapositivas. En el momento de la muerte estuve, bueno, cuando ya el médico dice se ha parado el corazón, empecé a hacer fotografías cada 10 segundos y no sé si al cabo de 7 o 8 o 10 fotografías, no lo recuerdo porque hace muchos años, respeté el cuerpo, nada más cogí los pies, se ve perfectamente cómo del pecho sale una luz blanca y roja que asciende hasta el techo. Y se la llevé al doctor Castañé, un amigo mío que era, digo era porque murió, uno de los jefes del servicio de neurología del Valle Brón. El hombre se entusiasmó y me dijo, mira, ¿sabes qué? Te voy a conseguir un permiso para que vengas a experimentar aquí al depósito nuestro de cadáveres. Y dije, pues mira, no, porque yo en realidad no tengo espíritu del doctor Frankenstein. Yo os enseño, os digo esta experiencia, te doy los datos, ya lo tú con tu equipo. No sé qué hizo. Bien. Las precogniciones existen en psicofonía. El tiempo no lo adivinan mucho, porque, vuelvo a decir, el tiempo de ellos es diferente al nuestro. Vamos a continuar, y ahora quiero dejarles oír a ustedes unas psicofonías que yo creo que las oirán bien. He traído 3 cintas. En una hay grabaciones muy bonitas, o sea, muy claras. Hay otras malas y otras buenas, pero ya lo he hecho a propósito para que vean ustedes los diferentes tonos de voz. Se ha caído. ¿Pero si me oyen? No. Para acercarlo. ¿Yo lo oiré? No, la salida es aquí. No, espérate. Fíjense, esta que van a oír ahora, la grabé en Francia. François, que estás aquí entre nosotros, un sacerdote que está aquí, la grabé en casa de Anabela Cardoso, que tú la conoces, en un jardín de noche, en su casa. Pues bien, me sale una voz que me dice, Rita está mal. De los que en aquel momento estábamos allí, no conocíamos a ninguna Rita. Llego a Barcelona, esto era agosto, llego a Barcelona, tengo que ir a Madrid a dar unas conferencias con el padre José María Pilón y me encuentro a Eduardo, un amigo mío desde hace muchos años. Hombre, Eduardo, ¿cuánto tiempo sin vernos? Habíamos estudiado juntos. Digo, ¿qué? ¿Cómo se presentan las Navidades? Y me dice, mal, muy mal, porque hace menos de un mes enterramos a mi hermana Rita. ¿Coincidencia o no coincidencia? No lo sé. Ahora lo van a oír. Tendrá que tener un poco de paciencia porque como me han hecho un invento y me han enchufado aquí un cable, no sé cómo se oirá hasta que coja la onda. A ver un momento. Oye, caballero, no se oye nada.
Un momento. ¿Lo han oído? Sí. ¿Lo repito? ¿Ha oído ahorita? ¿Está mal? Lo vamos a repetir. Un poco más lejos. Lo dicen una vez solo. Lo que pasa es que yo lo he repetido para que ustedes lo puedan oír mejor. Otro caso. Este al contrario. Una persona que tenía a su madre en América, le habían dicho que estaba muy enferma y el hombre estaba preocupado. Estas son psicofonías espontáneas. No pregunto nada. Dejo el micrófono abierto y que entre lo que quiera. Tomo mis precauciones para que no me entren cosas desagradables que a veces han ocurrido. Pero bueno, en estos momentos, como ya domino las longitudes de onda, haré un paréntesis. La física dice, o los físicos dicen, que trabajando a altas frecuencias nos acercamos a un mundo donde la velocidad de la luz es infinita y la masa es cero. La radio de curvatura de la masa es cero. Quiere decir que sería un mundo donde no habría materia. Y por el contrario, si trabajamos con frecuencias muy bajas, nos acercamos a un mundo donde la masa sería infinita y el radio y la luz sería cero. Entonces sería una especie de valle de las tinieblas, una especie de camundo que dicen los teósofos, una especie de infierno. Y entonces, claro, sé con toda seguridad que grabando en frecuencias muy bajas se obtienen cosas soeces y desagradables. Y a medida que vamos subiendo la frecuencia y nos vamos acercando a altas frecuencias, obtenemos comunicados realmente hermosos y bellísimos. Los americanos en este momento están trabajando, yo estoy trabajando como máximo en 26.000 kilohercios y los americanos están trabajando a 150.000 kilohercios, ni soñarlo de tener nosotros un aparato de estos. Bueno, pues en este caso era un chico que tenía a su madre en América mala. Y también espontáneamente dicen su nombre, que no lo dejo ir porque no es ético, y le dicen con mucha energía, mamá está bien. ¿Lo han oído? No se oye tan bien como lo otro, lo reconozco, pero lo han oído, ¿verdad? No oigo nada. Bueno, pues si no me dicen nada, lo repetiré. Bien. Ahora quiero que escuchen ustedes. Vamos bien de tiempo, porque nos queda media hora, pero hemos de pasar más psicofonías y quiero explicarles algunas cosas más y quiero, sobre todo quiero, que me hagan preguntas. Aquí ya he subido frecuencias, esto eran frecuencias bajas. Aquí ya he subido frecuencias, aquí ya estoy sobre las 9.000 o de entre 9 y 10.000 kilohercios. Una espontánea. No sé por qué. Estaba yo leía tranquilamente, pongo el magnetofón en marcha y sale una voz agradable que dice María Santísima. Está bien. Espontánea. ¿Lo han oído? Bien. En mi continua protesta y mi continua rebeldía, pregunto por qué a otros investigadores les han ayudado y a mí no me han dado pistas claras. Luego me las dan. Y una voz de hombre simpática me dice, prosigue, pues sí, vamos a hacerlo. Y efectivamente, a partir de este momento, me empiezan a dar pistas de qué longitudes son más adecuadas y cómo debo operar para obtener grabaciones más limpias.
Ahora estamos en las mediocres, ¿eh? Bien, o un poco menos que mediocres. Vamos allá. En prosigue no se entiende muy bien, pero pues sí, vamos a hacerlo, sí se entiende bien. Cuando digo prosigue hay otra palabra encima que no acabo de entender. ¿La han oído, verdad? Bien. Yo, como siempre, hago experiencias raras. En una ocasión sale una voz que dice, lo hace Darnelli. Y otra voz le contesta, es normal y corriente. Esto creo que lo oirán bien. Tu dois désormais, dans les communautés, 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 tu dois désormais, dans les communautés. ¿Lo han oído bien, no? Yo lo que me interesa es que en un principio había la teoría de que las voces no tenían tono ni timbre, que todas eran iguales, que eran robotizadas. Como van viendo ustedes, hay diferentes tipos de voces, entonaciones y tonos, lo cual quiere decir que proceden de diferentes conciencias. Aquí yo siempre soy muy pesado y les pregunto, bueno, ¿qué sois? ¿Sois almas? Y hay aquí uno que me dicen que sí, que tal, que lo son, y hay una que no me dice más que ¡qué pelma! Por preguntar siempre lo mismo, ¿no? Dice, ¿qué pelma? Es un rollo. ¿Qué tal? Bueno, soy un pesado, ya lo sé, repito, vuelvo a preguntar y dale que dale. Bueno, esporádicamente otra vez, aquí no había pregunta, yo pasé unos días pachuchos, como todas las personas, que ya no tenemos 20 años, estaba griposo, y una voz amable me dice, ¿qué tal estás, Sinesio? No sé si lo oirán muy bien, pero vamos a probarlo. ¿Qué tal estás ya? ¿Qué tal? No se oye muy bien. No es muy clara, pero fíjese que es una voz de mujer ya aquí. Que dice, ¿qué tal está el Sinesio? ¿Qué tal? Repite al final. Entonces yo pregunto, bueno, ¿y por qué no venís con más claridad? ¿Por qué no venís? ¿Por qué no venís si os puede ir con más claridad? Y una voz agradable me dice, estamos en ruta. Estamos en la ruta. ¿Bien? Bien. Si luego quieren que repita alguna porque no lo han oído bien, yo lo repetiré.
Y ahora aquí ya les traigo unas de alta frecuencia, que verán la diferencia. En el principio la primera no es de las mejores, pero me dicen, es difícil, Sinesio, difícil llegar. A ver, un momento. Es difícil, es muy agudo. Están sin tocar, sin filtrar, sin someter a ningún tratamiento de ecualización. El es difícil, es muy agudo, y el sinesio ya es más normal. Lo repito. ¿La han oído, no? Hay ahora otra en la cual, no sé si la hemos oído antes, me parece que la tengo repetida, me dicen que hay una clara senda para llegar hasta ellos, pero fíjense cómo cambia la voz ya a más alta frecuencia. ¿Han oído bien esta, no? Hay clara senda, hay clara senda. Bien. Una vez un grupo de escépticos pidían que les hiciera una demostración. Y yo me resistía un poco. No me gusta porque ni ellos me van a convencer a mí, ni yo les voy a convencer a ellos. Pero tanto me insistieron que pues vamos a hacerlo. Pero antes pedí permiso. Les dije, ¿os importaría que venga con un grupo de escépticos que vienen dispuestos a machacarme? Y me contestan muy limpiamente, venir todos una tarde, con un acento extraño, escuchar. Met historischen met aanzien. Met historischen met aanzien. Met historischen met aanzien. Met historischen met aanzien. Esta es clarísima, ¿no? Bien, entonces me puse tan nervioso ante un resultado de este tamaño que no me apunté la frecuencia y volví otra vez a empezar a trabajar. Y en un momento determinado me sale una voz, y aquí hay una ayuda directa, que me dice, Sinesio, baja el decimal. Estaba, por ejemplo, recuerdo, estaba trabajando a 9.545 kHz, 7, y me piden que baje el 7 y que me quede en 9.545 kHz. Pues yo lo hago, soy muy obediente. Y sale una voz que me dice, baja el decimal. No es tan limpia como esta, pero se entiende perfectamente. Cogida, ¿verdad? Bueno, entonces bajo el decimal, sigo insistiendo. Tengan en cuenta que me paso tardes enteras, durante semanas enteras, y durante meses enteros, y durante años enteros. De esta calidad, como la que han oído ustedes ahora, de si quieres venir todas una tarde, tengo muchísimas que las podía haber traído. Algunas no las traigo porque me da apuro, porque es un canto alegórico a mí, ¿no? Pero yo he querido traerles un muestrario desde la baja frecuencia, media frecuencia y alta frecuencia. Estas son altas frecuencias. Miren ustedes qué cambio. Nos acercamos a un mundo de alta vibración donde en realidad
la materia no cuenta y lo que cuenta es la vibración etérica. Ese cuarto, ese sexto estado de la materia, el astral. Bueno, sigo insistiendo, volviendo a buscar, bajando decimales, y me dice, una voz también muy bonita y ya muy clara, me dice, en poco a poco has venido. No poco a poco has venido, en poco a poco. En poco a poco has venido. 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 Algo así como en poco a poco nos has encontrado otra vez, supongo yo. Y más adelante, un poquito más adelante, otro día, me sale otra voz también limpia, bonita, que me dices, si quieres ya volveremos, anímate. Luego les explicaré los trucos que hay que hacer. Bien, ¿no? Otra, y que una voz que desconozco, me dice, ¡ay, qué cariño que te atiendo! Muchas gracias, no sé quién es. ¡Ay, qué cariño que te atiendo! Muy cantarina. Y por último, una que grabé en vísperas de Navidad del año pasado. También una voz de esta calidad. Dice, qué feliz que soy, felices fiestas. Yo, gracias. No, pero ten en cuenta que si trabajamos con frecuencias bajas, te pueden llamar burro, te pueden llamar hijo de tal, te pueden llamar, yo por les explicaré un caso, te pueden decir 50.000 barbaridades. Yo creo que ustedes se habrán dado cuenta de cómo ha ido variando la claridad de la voz y lo largo de la frase a medida que he ido subiendo frecuencias. A medida que las frecuencias son más elevadas, tienen más facilidad para modularla. Vamos a escucharla en Navidad. Cantarín, alegre. Vale. A ver, los técnicos en luz, ¿me podían quitar un poco esta luz que me está mortificando de mala manera y que vea la cara de las pacientes personas que tengo delante de mí? ¿Puede ser o no? Porque estoy dando una conferencia a un público invisible. No sé si me ponen cara de susto o de alegría. Y además me van a hacer preguntas y yo quiero verlos. Las luces, fuera. ¿No se puede? ¿No? Madre mía. Esto sí que es paranormal. Gracias. Bueno. Es que no los veo, me están irritando los ojos. Estamos saliendo por televisión en directo, si apagamos la luz, no nos ven en las casas. Somos víctimas de la televisión. Bueno. Lo siento. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vamos a ver. Bueno, me acercaré ahí. Si me caigo ya me recogerán. Bueno, a ver. Stop. A ver, ¿alguna pregunta? Venga, anímense, que no muerdo. El turno de preguntas... El turno de preguntas faltaba un poco, esta vez se termina antes de tiempo. El año pasado, hace 2 años me llamaba notario porque le cortaba el tiempo y ahora acuerdo usted. No, si me va a faltar tiempo porque no me parece muy bien, vamos a empezar entonces el turno de preguntas antes de tiempo. Ya están las azafatas cogiendo los micrófonos. Esto no estaba en el guión, este cambio de... Sí, hola.
Sí, adelante. Hola. Sí, a mí me gustaría saber si cualquier persona Ponte podría... de pie, que no te veo. Que no resulte que eres una voz psicofónica. A ver. Hola. Hola. Sí, a mí me gustaría saber si es posible cualquier persona pueda hacer psicofonías. Sí. Y si es así, ¿qué tecnología tendríamos que utilizar y poder contactar con una persona específica? Estas psicofonías que has oído últimamente ya no se hace con magnetofón, se hace con ordenador, con un ordenador. Pero tú puedes empezar a hacer psicofonías tranquilamente con un magnetofón de 5 o 6 mil pesetas o 7 mil. Te van a salir igual. Cuando quieras perfeccionar, entonces ya necesitas un radioemisor que te emita frecuencias muy altas y entonces haces entrar la onda directamente de del radioemisor al ordenador. Pero si tú quieres empezar, y yo en mi principio estuve muchos años, del 64 que empecé, estuve casi 20 y tantos años trabajando con un ordenador y tuve contestaciones maravillosas y puedes hacerlo. La técnica, te buscas el rincón de tu casa, que estés tranquila, que no haya ruidos y pones en marcha, das tu nombre, la fecha, la hora y sencillamente, si hay alguien aquí que me diga algo. Y es posible, y no grabes más de 2 minutos. Y haces pruebas de 2 minutos, haces 3 o 4 pruebas. Si después de estas 3 o 4 pruebas de 2 minutos no te sale nada, déjalo y vuelve al día siguiente. Pero insiste, porque la base fundamental para tener contestaciones es paciencia, paciencia, paciencia y paciencia. Hasta que llega un momento que, según como dicen los americanos, los investigadores norteamericanos, se establece un puente entre ellos y nosotros. Estas voces obtenidas ya con alta frecuencia, ya ha llegado un momento que se ha establecido cierta relación entre ellas y yo, y es continuo que me están diciendo, te encuentras mejor, Sinesio, no trabajes tanto, relájate, tómate tiempo para ti. Esto me lo dicen continuamente. Y yo no quiero conoceros mejor, ya nos conocerás, ten paciencia, y se va estableciendo una relación, una misteriosa pero entrañable relación, y vas reconociendo voces, y van contestándote preguntas que tú no sabes, y además hay un sistema que ahora lo explicaré porque tendremos tiempo, puedes hacerlo tranquilamente. No tengas miedo, que daño no te puede hacer ninguno. Lo único que os tengo que advertir es que no os toméis siempre en serio lo que os dicen, porque hay espíritus guasones. Mira, yo en Barcelona vivo en una casa de 10 pisos, no, de 8 pisos, y hay 2 pisos por planta, de 8 plantas, pues mirad la cantidad de vecinos que somos, ¿no? Un montón de vecinos. En estos vecinos hay de todo, simpáticos, antipáticos, la vecinita del quinto que es estupenda, la vecinita del principal segunda que es un asco, el otro que es un borrachín, hay de todo en una casa. Bien, tú te imaginas lo que hay al otro lado de la orilla de la vida, cientos de miles de almas, y hay de todo. Luego ya viene la selección, como dice el físico, que van acomodándose a los diferentes planos según su grado de evolución. Sinesio, perdón. Mire cómo nos están viendo, parecemos 2 espectros ahí. Si no nos ponemos un poco más para atrás, no nos ven. Nos oyen, pero no nos ven. A ver, aquí ya parece que está mejor la cosa. ¿Esto la televisión la pagan? Sí. Entonces me sacrifico. Nada. Entonces, ¿qué iba a decir? Entonces, en el otro lado encontramos de todo. Buenas personas, malas personas. Pero luego se van acomodando a las diferentes frecuencias, tal como queda demostrado al experimentar con ondas de radio que puedes elegir frecuencias. Y van variando, van subiendo. Según ellos dicen, la evolución es lineal, nunca es inversa, es evolución, nunca involución. O sea que una persona evoluciona. Y para evolucionar, según ellos, y me meto en un terreno un poco peligroso, hay que saber haber amado. Haber amado. Y muchos de vosotros me vais a preguntar, ¿y qué es amar? ¿Qué es amar a nuestros semejantes? Pues amar a nuestros semejantes es la cosa más sencilla que hay. Es dar sin esperar nada a cambio. Eso es amar. Amar al niño, al anciano, al débil, al enfermo. Eso es amar. Y eso, los que han hecho eso, evolucionan más rápidamente y suben a planos más elevados y a frecuencias más elevadas y tienen contestaciones maravillosas. Yo tengo un ser querido que murió hace años y me ha dicho,
Sinesio, no te preocupes más por mí, estoy perfectamente bien, te quiero y un día estaremos juntos. Era una sobrina. Y existe un sistema por el cual una voz se puede autentizar, analizar. Mire, igual que todos nosotros tenemos las huellas dactilares, que no se repiten jamás. Si en estos momentos somos 6.500 millones de habitantes, son 6.500 millones de huellas diferentes. También tenemos, por decirlo de alguna manera, una huella en nuestra voz. Y hay un estudio que es el sonograma, que hace el sonograma de una voz, y por mucho que la disimule, siempre sale las curvaturas del alto acompañante, etc., y se identifica. Bueno, hace unos años, un compañero mío de la universidad se mató en un accidente de coche, un gran muchacho, un gran profesor. Otro me llama y me dice, tenía una psicofonía de José, de Francisco José. Era otro nombre, pero no lo digo. Era Francisco José. Dice, estoy seguro que es su voz. Digo, muy sencillo. Ahí tenemos, en la universidad tenemos diferentes cintas con conferencias suyas. Coge una sílaba de la psicofonía, hace el sonograma, compáralo con la sílaba de la psicofonía y lo hizo. Coincidían como dos gotas de agua, una sobrepuesta a la otra. Tiene tantísimo interés la identificación de la voz con el sonograma que actualmente ya en Estados Unidos y en otros países el sonograma se emplea ya y con valor como prueba testificadora de asesinatos o de robos o lo que sea. Es una prueba evidente, tan evidente como las huellas dactilares. Y este caso que te digo yo, de esa familiar mía, una querida sobrina que se me presenta y me dice todo eso, ni corto ni perezoso, lo envía a un laboratorio de los mejores que hay y me hicieron el sonograma porque yo tenía cintas de ella. Mira, puestas encima una de la otra eran 2 gotas de agua. Y esto es una realidad como una casa. O sea que yo creo que si pensáramos un poco, pasa que vivimos espaldas al mundo material, si pensáramos un poco nos daríamos cuenta que tenemos muchísimas pruebas de que hay un yo trascendental. Como me contestan, ¿en qué estado estáis? Y me dicen, consciente. Yo les prometo que el año que viene o el otro, si tienen la paciencia de escucharme otra vez y el amigo Campiñón me invita, les haré psicofonías ya todas de esta última calidad, perfecta, que han oído perfectamente. No lo he hecho hoy porque quería que vieran cómo se ha ido progresando de aquellas voces guturales, de aquellas voces roncas, de aquellas voces que no se oían bien, a un si quieres ya volveremos, anímate. En poco a poco ha sido viniendo. Venir todos una tarde, lo he oído perfectamente, ya es la última depuración. Pero actualmente aún estoy trabajando en un sistema nuevo. Se hablaba mucho del ruido blanco de la radio como portadora. Y yo estoy trabajando en estos momentos con el ruido rosa, generado dentro del mismo ordenador. Y creo que podré conseguir mejores grabaciones que estas. De todas maneras, de esta calidad última que he oído, tengo varias frases larguísimas que ya las oirán en otra ocasión. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. ¿Quién es? No lo veo. Estoy aquí, estoy medio escondido, pero estoy aquí. Vale. Mi nombre es Diego y yo soy de Brasil. Soy judío brasileño. Entonces, la pregunta mía, yo tengo 2 preguntas en el mismo momento. La primera, las respuestas son siempre para usted en lenguaje español. La primera pregunta. Mire, la segunda... No, déjeme que le conteste primero la primera, porque como tengo muy poca memoria y últimamente he comido pocos rabos de pasa, o tengo menos. Mire, si son seres inteligentes, que lo son, que se quieren contactar conmigo, lo lógico es que me hablen en un idioma que yo entienda. Y sí que he tenido contestaciones en arameo y he tenido que volverme loco hasta encontrar una persona que me lo haya traducido, pero normalmente me contestan en español, en castellano, a veces alguna en catalán y en inglés porque lo domino un poquito. O sea que normalmente te contestan en idioma que tú puedas entender. Porque yo he hecho grabaciones psicofónicas sencillas con magnetofón en Irlanda y en Escocia y me han contestado en castellano. La segunda pregunta... Aclarado, ¿no? Aclarado, muchas gracias. La segunda pregunta. Si las respuestas que usted ha tenido, que nos ha enseñado a todos, tienen mucho, en algunos casos,
a ver con la religión. Ha hablado de la Virgen María, ha hablado de la fiesta de Navidad, de la fiesta de Navidad. Esa es la única que tiene connotaciones religiosas, la única, la demás ninguna. Porque pero yo no he eso es preguntado común. nada en términos religiosos. Si fueran de otra religión también Perfecto, igual, habría... lo mismo. No, lo que yo quiero preguntar es concreto. Lo que usted nos ha enseñado y a mí gracias. A mí me ha entusiasmado es, entre otras cosas, respuestas ligadas a la religión católica. ¿Cuál de ellas? Dos. Una hablando sobre la Virgen María y la otra hablando sobre el día de Navidad, la fiesta de Navidad. Bueno, caballero. Ahora, si yo le pregunto, la pregunta es la siguiente. En el caso de otras religiones, Sí. si fuera hebreo o cualquier otra historia, ¿también tendríamos la misma posición? ¿O Sí. solamente para los Sí, cristianos señor, y pero católicos? no como cristiano, sino como hebreo, como judío Sí, o como pero islámico. Y le yo voy a estoy decir por qué. preguntando concretamente sobre las dos respuestas que tienen a ver con el catolicismo y el cristianismo. Bueno, mire usted, yo ya veo por dónde va usted. La primera, la de la Virgen Santísima o María Santísima, fue espontánea. Yo no pregunté nada y entró, quien fuera. El de Felices Navidades es una cosa muy lógica, porque no solamente se felicitan las Navidades los cristianos, sino que los ateos y los no creyentes y los materialistas, Felices Navidades y se envían un crisma. Es una tradición, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y yo quisiera, lo malo es que no tengo, a ver, un momento. Mire, esto es el estuche en una cinta. Si yo les digo que ven ustedes aquí, estuviera cerca y tuviéramos buena luz, ustedes me dirían que ven una superficie blanca con una raya roja. Por este lado me diría usted que todo es blanco. Por este me diría que no hay nada, que es transparente. Y por este que prácticamente es transparente con unos puntitos. Fíjese, 4 aspectos diferentes de una misma realidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, Mahoma, Jesús, todo lo que usted quiera, no son más que diferentes aspectos de una misma ley de leyes, de un mismo Dios. Lo que pasa que cada uno lo hemos hecho a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué no comen los judíos animales que no tengan cabeza, como por ejemplo, creo yo, los mariscos, los mejillones, los percebes? Porque se lo prohíben por leyes higiénicas, porque el tifus iba de boca en boca y morían por esa alimentación. ¿Por qué los maometanos tienen prohibido comer el cerdo? Porque en aquella época la triquinosis estaba plagando los cerdos y por medida de seguridad y higiene, esas religiones les impiden comer esos alimentos. Pero no tiene nada que ver con el Dios creador, que para mí tan digno es uno como otro, porque no hay más que uno, y lo demás son diferentes aspectos que nos hemos hecho nosotros, a imagen y semejanza nuestra. Porque lo único que tenemos a imagen y semejanza de Dios es el alma inmortal. Este cuerpo, esto es una piltrafa, donde se manifiesta Él. Y creo que con esto le he contestado a sus preguntas. Que a usted le haya molestado la María Santísima y le haya molestado Feliz Navidad es su problema, no es el mío. ¿Algo más? ¿Se puede hablar? Sí. Estoy... ¿Dónde estás, corazón? Tu medio izquierdo. A ver. Dos preguntas. Una, has dicho que trabajas... Oye, Sí. diga. Ha dicho que el trabajo lo hacías con ordenador, entonces la pregunta es si no sería más nítido trabajar en MP. No. A ver, ahora. Sí. A ver, ahora. ¿Silencio, me oyes? Sí, ahora sí. Ahora sí. Primera pregunta, has dicho que trabajabas con ordenador, entonces la pregunta es si no sería más nítido la grabación
al grabar en MP3 o no utilizar un CD, mejor que... Me ha llamado la Mira. atención que utilices cassette. Yo no soy informático, yo soy usuario de los informáticos. Y yo, la técnica que estoy siguiendo me está dando muy buenos resultados. El día que esta técnica me falle, intentaré otras técnicas informáticas con otros programas. Pero son muchísimas horas, ¿eh? Muchísimas horas de trabajo. Y yo he llegado a unas conclusiones, he tenido resultados. Creo en Dios, creo en el alma, creo en la supervivencia del alma, por muchísimas cosas, no por estas 4 frases que os he enseñado, sino por cosas que realmente tengo hermosas. Yo podía estarme aquí ahora hasta el amanecer, si lo hubiera traído todo el material, enseñando grabaciones y deducciones realmente asombrosas. Lo que pasa es que no queremos verlo. El hombre vive de espaldas a esa realidad. Ya irá cambiando. ¿Te he contestado? A medias, ¿no? No sé si hay alguien que esté trabajando con MP3 o con CDs. No lo sé, no lo sé. Sí, la Yo otra... trabajo en estos momentos con el ordenador y con una emisión de radiofrecuencia que me llega hasta 26.500 kHz, donde tengo realmente contestaciones maravillosas. Y les he traído 3 o 4 muy bonitas. La de, si quieres vendremos todos una tarde, o venir todos una tarde, si quieres ya volveremos, anímate, oh qué alegría, feliz Navidad, poco a poco has ido llegando. Estos son altas frecuencias, esto ya es lo que estoy grabando normalmente en estos momentos. Y frases de 7 y 8 palabras. Por ejemplo, no lo voy a contar porque el Señor se me sublevará por las cosas de tipo religioso. Sí, la otra pregunta es en la línea de lo que Vamos a ver, está... por favor, Ya está bien, yo hay pediría bastante, sí. que hay mucha gente, todos quieren preguntar, si mantenemos una conversación entre el ponente y el congresista, pues vamos a ocupar todo el tiempo de preguntas. Pediría que fueran breves en las preguntas y que solamente fuera una pregunta, como mucho 2 preguntas, y dar oportunidad que el resto de gente participe también. Gracias. Sí, ¿me oye? Yo no creo en los fantasmas, pero ahora estoy hablando con fantasmas porque Sí, no les veo. mire, A ver, ¿quién es? yo me llamo Antonio Martínez. Sí. ¿Dónde y estás, que- querido Antonio? Al fondo, en el pasillo. Vale, sí, ya te veo, hola. Dime, A ver, a ver. ¿me ves mejor ahora? Sí, te veo bien. A ver, mire, yo quería preguntar si hay algún método que usted conozca para intentar comunicarme, en este caso con mis padres, que ya no Mire viven. usted, Mire usted, este es uno, pero no se lo aconsejo. Porque nosotros, al menos nosotros, los investigadores, no hacemos espiritismo. Estamos intentando buscar la relación que existe entre nuestra ciencia y la ciencia espiritual. Si usted quiere dedicarse, tenga un buen equipo y dedíquese. Yo no lo hago. Solamente en 2 casos me he visto obligado, por sentimentalismo hacia unas personas, por cariño, por lo que fuera, me he visto obligado a preguntar por unas personas. Y me han contestado, bien, estoy en el astral, estoy viva, la muerte no existe, han dado su nombre y con eso he calmado unos corazones hirientes. Pero no me dedico a esto. En estos momentos lo que a mí me interesa es localizar las frecuencias más adecuadas, que me den información de esa evolución post-mortem, que es inevitable, y que me den ciertas fórmulas físicas que voy persiguiendo para interpretar esos 84.000 planos que existen, donde hay diferentes seres de diferente evolución. Piense usted, bueno, no sé si viene a cuento que lo explique, pero lo voy a explicar. En la pirámide zoológica, en la base están los seres unicelulares, los microbios, las células. La pirámide va subiendo, células, gusanitos, lo digo por encima, pequeños reptiles, pequeñas aves, pequeños mamíferos, grandes mamíferos, los primates y el hombre en la cúspide de la pirámide zoológica. Existe una pirámide espiritual entre nosotros que estamos en el fondo de la base y la cúspide de la pirámide que está Dios, ley de leyes. ¿Usted se imagina la cantidad de seres intermedios que hay entre nosotros y Dios? Ahí está todo ese revoltijo de personas que contestan mal, que contestan bien, un mundo árico, un mundo angélico, todo eso está ahí. Y hemos de ir penetrando en ese mundo maravilloso, aunque no sea más que por la curiosidad de saber. Usted se imagina
lo triste que ha de ser para un pintor que se pasa toda la vida pintando un cuadro como este escenario y que cuando lo acaba descorre el velo y ni su mujer ni sus hijos lo miran, pasan indiferentes, ha de ser muy decepcionante, ¿no? ¿Es verdad o no? Sí. Bien, usted se imagina la decepción que tendrá Dios cuando no nos preocupamos por su creación, averiguar e indagar y no seguimos su consejo de busca y hallarás y pide se te dará. Yo creo que la investigación dirigida a unir la ciencia con la espiritualidad actualmente es muy positiva. Y les podía poner ejemplos de un libro maravilloso que se llama Dios, el átomo y el universo, donde encontramos que los físicos actuales encuentran respuestas a sus fórmulas precisamente en el Génesis. Y así le podía poner 50.000 ejemplos. Si usted tiene un equipo, puede conectar con su padre y su madre. Ahora, yo jamás llamaría a mis padres. Si pueden y quieren, ya vendrán, o si me lo merezco, que cambia mucho el asunto. ¿Entendido? Bueno, nos quedan 10 minutos, ¿eh? ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan 10 minutos, ¿eh? Hemos recuperado, ¿eh? No somos la Renfe, hemos recuperado. Hola, me llamo Jorge y te quería preguntar que concretamente cuando hemos estado escuchando las psicofonías, las más claras, yo he podido escuchar un poquito, no sé si quiero que me lo aclare, que la voz de ellos... ¿La voz de? La voz de la psicofonía sí. Tiene una escala, no, sí. no sobrepasan esa escala. No, bueno, ¿me la podría usted...? Sí, le entiendo perfectamente, permíteme. Ellos están en una frecuencia altísima y nuestro oído no lo puede captar, entonces tienen que bajar de frecuencia y hacerse audibles bajando la frecuencia. Y ahí es donde puede haber esas oscilaciones. Después tengan en cuenta que cuando yo trabajo por onda hertziana, estoy conectado con el Meteosat, con el satélite. Y antes de elegir la onda, miro cómo están las borrascas y las depresiones en Europa. Si Alemania o el noreste de Europa está cubierto de nubes, ya no intento encontrar ninguna onda portadora ahí porque no me va a salir nada. Entonces me voy al sur de África, me voy a África, y ahí tengo otros acentos, otras notas. Y eso cambia de media en media hora, porque el Meteosat me va dando la fotografía de las borrascas cada media hora. Cuando se me despeja el norte de Europa, tengo psicofonías en el norte de Europa. Pero claro, eso cambia. Y usted me va a decir, ¿es que estas pobres almitas son víctimas de las borrascas? No, ni mucho menos. Pero esta almita, hasta llegar aquí, necesita una energía para poder manifestarse. Si esa energía está destrozada o mal formada por los cambios climatológicos, no se puede expresar bien. Un ejemplo más sencillo. Usted tiene un 600 o un B-Scooter Mac y por mucha gasolina que le ponga, si el coche está mal, no le tirará, ¿no? En cambio, si el coche está bien y tiene buen motor, el coche le tirará. Pues es lo mismo. Ellos dependen de cómo está la onda, si no tiene turbulencias la onda, se manifiestan con más claridad. Estamos a merced de los cambios climatológicos, a merced también de las fases de la Luna, porque todo eso varía los campos magnéticos de la Tierra. ¿Cuántas veces saben ustedes que hay días que ponen la radio y no se coge nada? O se coge muy mal, y que la televisión se ve espantosa. ¿Por qué? Por los campos magnéticos de la Tierra que cambian, se ionizan con las tormentas y la onda se transmite mal. Si el tren que las trae hasta aquí no funciona bien, no pueden llegar bien. ¿Aclarado? Hay oscilaciones, sí. No soy experto en sonido. Aquí haría falta un músico, un experto en sonido que pudiera medir las longitudes, los picos elevados, los valles, las sombras, las ondas de acompañamiento. Mire, hemos llegado a un momento en que la parapsicología científica instrumental, no la parapsicología esa que estábamos acostumbrados de ver con cucurucho, quemando incienso, la calavera y el búho disecado, eso no es parapsicología. La parapsicología científica hoy día es instrumental y multidisciplinar. Un laboratorio de parapsicología tiene que tener un montón de aparatos físicos que no son sugestionables y tiene que tener expertos en física, en química, en matemáticas, en filosofía, en teología, en sonidos, para entre todos llegar a conclusiones. ¿Me comprende? Y esa hace falta un equipo.
Mire usted, aquí no tenemos equipo. Como decía muy bien Pedro, nos rascamos el bolsillo y cada uno hacemos lo que podemos. Pero hay naciones, hay sitios como Alemania, Francia, Italia, compañeros aquí, que trabajan en equipo y que hacen cosas muy bonitas. Yo he tenido el honor de ser invitado a varios países, a Italia, Alemania, Francia, a congresos, y francamente considero que estamos en la cola, pero no porque no seamos tontos, no, porque no tenemos los medios adecuados. Si yo tuviera, o yo, o quien fuera, un equipo como tiene mucha gente, pues los resultados serían mucho mejor. Me es igual, yo he llegado a mis conclusiones, ha fortalecido mi fe y ha fortalecido mi manera de ser, y trabajo con alegría y gozo enseñando y explicándoles a ustedes todo lo que sé. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo me llamo Encarna. Enhorabuena. Espere, diga. Encarna, me llamo Encarna. Sí. Mi pregunta es muy sencilla. Hace 2 años, Pedro Amorós nos dijo que la Ouija la debía hacer cierta gente preparada mentalmente, porque no todo el mundo está preparado para recibir cierta información. Sí. ¿No cree que las psicofonías es algo parecido? No todo el mundo las debe hacer, porque yo todo el mundo las puede tener. Sí, pero y cuando te llega esa información, ¿cómo la recibo yo? No todo el mundo está preparado a que te digan un espíritu guasón o algo de esto. No le van a dar ningún susto, le contestarán aquellas que usted puede asimilar y no le asuste. ¿Seguro? ¿Comprende? ¿Seguro en una psicofonía? Seguro. No le van a contestar un logaritmo matemático y una ecuación, porque no es lo suyo. Ni a mí me van a contar, me van a explicar algo sobre algo que no entiendo. No se preocupe. Pero no puede causarle un trauma. Mire, el que a ti no puede causarte un trauma. No puede pasar nada. El que a ti te responda un amigo usted no muerto. se lo crea todo, porque dicen mentiras. Usted encontrará que hay varios tipos de voces. Hay una voz que llamamos voz acompañante, que le saldrá a usted siempre, aquí, en Erin, en Alaska, en Cantabria, en el Polo Norte o la selva. Esa voz se ve su confianza porque le irá saliendo, le llamará por su nombre y verá que no la miente. Ahora hay voces que decimos que son transeúntes, que salen, pasan, te pueden decir una barbaridad, no les vas a hacer caso. Yo tuve una experiencia muy desagradable. Yo trabajaba en el laboratorio, tenía mi laboratorio, en aquel entonces pegaba mi dormitorio, había una ventana. Como yo era un hombre que salía de casa a las 7 de la mañana, me iba al laboratorio, trabajaba en la fábrica, en el laboratorio, hasta las 5 de la tarde, salía a las 5 de la tarde, me iba a dar clases a la universidad hasta las 10 de la noche, no tenía tiempo de experimentar. Entonces, hacía la prueba del doble ciego, trabajaba automáticamente, dejaba que a las 3 o a las 4 de la mañana se pusieran en marcha las grabadoras. Bueno, pues una vez sale una voz que dice, te vas a morir, o no, mañana te morirás. Y otra voz de fondo le dice, no seas mentiroso, no le des miedo. O sea que hay de todo. Claro, te traumatiza que te diga, te vas a morir. Ahora, cuando a mí me han dicho, ahora te vas a morir, digo, ya lo sé, no me quiero quedar aquí de pieza de museo viviente. Ni mucho menos, ¿no? Bueno, y si les plantas caras, se marchan, no van a aparecer. Bien, pues damos por concluido el turno de preguntas. Ahora ya sí, como os Ahora sí, verdad. Vamos a ver, yo quiero decir, arriba, vamos a subir un micrófono después, quiero decir y recordar que para finalizar las jornadas hay una mesa redonda que este año hemos ampliado en tiempo porque, bueno, mucha gente lo pidió y tenía razón, que era un poco escasa. Vamos a tener casi 2 horas de mesa redonda, quizás más, para que todos podáis preguntar a todos los ponentes que van a estar aquí. Así es que yo os pido disculpas porque no